En la presente lección desarrollaremos la vista isométrica a partir de las tres vistas ortogonales de la pieza mostrada. La pieza se llama base de soporte y los documentos relacionados a la misma están en la descripción del video. El primer procedimiento que desarrollaremos va a ser tratar de interpretar la geometría de la pieza y obtener una vista mano alzada, una vista isométrica. Posteriormente desarrollaremos esta vista isométrica en AutoCAD y llevaremos la vista al espacio papel. Esto también dentro del software AutoCAD. Para el desarrollo de la vista isométrica a mano alzada, primero trataremos de hacer una interpretación de las distintas características que tiene la pieza. Para desarrollar la vista isométrica a mano alzada es importante reconocer algunas características importantes de la pieza. La primera característica importante es que nos están dando ejes de simetría. Acá tenemos un eje de simetría, acá tenemos otro eje de simetría y por acá tenemos otro eje de simetría. Esto quiere decir que con respecto a estos ejes, las características que veamos a un lado o al otro de este eje son exactamente idénticas para esta pieza. Iniciaremos con la vista frontal. En la vista frontal podemos observar este contorno de manera visible. Y de forma oculta estamos observando el contorno en línea punteada. Entonces lo primero que trataremos de hacer es interpretar este contorno visible. Como podemos observar, la base que marcaré en azul es una base rectangular. Pues este vértice coincide con este vértice y este vértice coincide con este vértice. Entonces lo que estamos viendo es una placa rectangular que sirve como base para esta pieza. El segundo rasgo importante que estamos observando es esta pieza semicircular con una extensión rectangular que corresponde tanto a esta sección de acá como a esta sección de acá. Nótese que el plano verde está más atrás que el plano azul. En la vista superior es muy fácil identificarlo. Este plano que marcamos en azul está acá al frente y ese plano verde está donde está la marca en verde. Entonces esto es otro rasgo importante. Finalmente tenemos este otro plano igual a este otro. Corresponden a este elemento que está acá. Con esto ya nos dimos una leve idea de cómo es la pieza desde la vista frontal y trataremos de desarrollar esta vista inicialmente. Ya tenemos también un sentido de profundidad con la vista superior y con la vista lateral izquierda. Recordemos que la vista isométrica a mano alzada simplemente nos permite interpretar la geometría de la pieza. No debe quedarnos perfecta, sin embargo debe guardar la proporcionalidad de las dimensiones mostradas en las vistas ortogonales. Trataremos de hacer esta interpretación. Iniciaremos con la base rectangular, con la placa rectangular que sirve de base. En este caso es importante ayudarnos con el formato isométrico que se les proporcionó, de manera que facilite el trazo de las líneas en las distintas direcciones.
Una vez que tenemos esta placa base rectangular, recordemos que más o menos a la mitad teníamos un saliente que termina en un semicírculo. Esto tiene una cierta profundidad. Al frente tiene un círculo o un agujero circular. Podemos eliminar este trazo que no se va a ver debido al saliente circular. Nos faltan los apoyos laterales que inician desde este vértice. Nuevamente podemos eliminar lo que va detrás de este apoyo. De este lado veremos únicamente una parte de este apoyo. Y con esto tenemos una leve idea de cómo es la forma de esta pieza que vamos a desarrollar. Cuando ya tenemos conocimiento de esta pieza, podemos pasar al software. Nótese que las partes ocultas en la vista isométrica no las observaremos y por eso no fueron dibujadas en esta vista a mano alzada. Cabe la posibilidad que cuando ya dibujemos en el software, algunas de estas secciones sí se logran observar, pero esto lo verificaremos una vez que desarrollemos la pieza en el software. Una vez que logramos una interpretación clara de la pieza, procedemos a desarrollar la misma en el software de AutoCAD. Para esto hemos copiado y pegado una imagen en el espacio modelo de manera que nos sirva para ir observando las dimensiones de la pieza. Para poder trabajar en el modo isométrico, recuerden que debemos habilitar el modo isométrico del cursor. Esto se realiza en la barra de menú desplegada en la parte inferior. Vamos a iniciarlo. Vamos a observar que la orientación del cursor cambia. Esta orientación puede darse de forma frontal. Presionando F5 lo podemos poner de forma lateral o en un plano superior. También es importante que habilitemos el modo ortogonal, ya sea con la tecla F8 o bien habilitando el símbolo que se muestra en pantalla en la parte inferior, de manera que las líneas realmente nos queden con una orientación isométrica. De lo contrario nos van a quedar con cualquier ángulo. Muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo de la pieza. Sabemos que tiene una placa base de 8 de altura, 100 de largo, y tiene 40 de ancho. Ya ahí tenemos formada la placa base. De ahí vamos a empezar a desarrollar la otra sección de este sólido. Ahora desarrollaremos la parte central de la pieza. Para eso trazamos una línea central sobre este plano.
Nuevamente trazamos otra línea central, pero ahora con un largo de 16. Esa sección tiene 22,5 de ancho por 32 de profundidad. Y aquí ya tenemos demarcada la base donde se va a desarrollar esa extrusión. Vamos a trazar la parte rectangular que tiene una altura de 45 hasta el centro del círculo, de la parte circular. Sin embargo, esta altura es de 45 desde la base de la placa rectangular, por lo tanto sería una altura de 37. Nuevamente una altura de 37. Y trazamos una línea central. Para hacer la parte circular, recordemos que debemos utilizar la función elipse y específicamente dentro de la función elipse vamos a utilizar la función isocírculo. Para esto nada más marcamos una i y lo único que nos pide es especificar el centro. Una vez que especificamos el centro, nada más nos movemos hacia el extremo y ya tenemos esa parte circular. Vamos a recortar un poco las partes del círculo que no se van a observar. O que no existen del todo, simplemente que fueron una construcción. Esto no se va a observar, pues es tapado por la extrusión frontal o la extrusión central de esa pieza. Esta línea aún no la borramos porque nos va a servir para desarrollar el agujero que tiene esa vista o ese plano. Nuevamente usamos la función elipse. Isocírculo. Le marcamos el centro y ahora lo que hacemos es definir el diámetro. Esta parte tenía un diámetro de 18. Para definir el diámetro damos la letra D primero y damos 18. Ya tenemos listo. Ahora sí podemos prescindir de esta línea. Y observemos que nuevamente debemos recortar, pues algunas partes de la base no se van a ver. Esta línea no se va a ver. Y esta otra línea tampoco se va a ver. Vamos a continuar construyendo esta pieza o este elemento de la pieza. Vamos a subir nuevamente 37. Vamos a marcar el punto central en el otro extremo de ese elemento. Nuevamente función isocírculo. Función elipse, perdón. Isocírculo. Marcamos acá y ya tenemos esa sección. Recuérdense que estos son dos elementos o dos paredes laterales y en el centro tenemos un agujero. Acá lo vemos más claramente en esta vista lateral.
que tienen un espesor de 5 milímetros. Entonces vamos a tener que repetir ese objeto circular a una distancia de 5 milímetros. Vamos 5, 22.5 que sería el centro, función elipse, isocírculo, vamos ahí y vamos a empezar a eliminar las partes que no son visibles. Comando trim o recortar, le damos enter para que recorte todo. Y vamos a continuar construyendo. Esta sección aún no la elimino porque necesito desarrollar el espesor de pared de la parte frontal. Entonces vamos a hacer eso antes de eliminarla. Pues esa parte frontal me va a remover o me va a impedir la visión de una parte de la sección trasera. Nuevamente marcamos 22.5, función elipse, isocírculo, marcamos el círculo y ahora sí tenemos hasta dónde va a ser visible la parte posterior. Entonces recortamos acá, esto ya no va a ser visible, esto no va a ser visible, estas líneas no existen y acá tenemos que eliminar esto, pues es toda una pared unitaria. Nuevamente función recortar, recortamos esta línea que habíamos construido. Esta línea no es visible, está por detrás de esa parte, al igual que esta otra línea. Debemos recortarla. Y ya casi tenemos finalizada nuestra vista isométrica. Faltan algunos detalles, faltan las secciones de apoyo de acá y la de acá también. Falta el agujero en esta cara posterior y en esta cara de acá. Entonces vamos a realizar los agujeros. Función elipse, isocírculo, marcamos el centro, le damos D de diámetro, 18 y ya lo tenemos listo. Vamos a buscar el centro de este, función elipse, isocírculo, marcamos el centro, acá está el centro, le damos diámetro, letra D, 18, y acá observamos que hay una porción de esta pieza que va a ser visible. Función recortar. Lo mismo debemos hacer con la parte posterior. Elipse. Diámetro 18. Recortamos. Ya tenemos esa vista.
Acá debemos mejorar este detalle, pues hay un punto en el que ya esta línea se deja de observar. Cambiamos la orientación del cursor, trazamos esa línea, lo mismo acá al frente. Y después nada más le damos recortar. Vamos a desarrollar ahora la sección lateral de acá. Recordemos que empezaba en el centro, o podemos empezar desde el centro de esta sección. Tiene un espesor de 8 milímetros, entonces vamos a marcar 4 para acá. Cambiamos la orientación y marcamos hacia afuera una distancia de 20. Marcamos 8 en esta dirección. Y finalizamos acá en la intersección. Si no está marcando la intersección, le damos comando trim o recortar. Recortamos acá. Vamos a eliminar esta línea, no nos sirve de nada. Y ahora, para realizar ese plano inclinado, simplemente vamos a unir este vértice con un vértice que coincide acá. Recuerden que esa pieza termina en ese punto donde inicia el semicírculo, inicia este plano inclinado. Por lo tanto, vamos a desarrollar esa sección. Para esto marcamos el centro acá y marcamos 4. Y ahora simplemente traemos el cursor para este punto y desarrollamos esa línea diagonal. Nuevamente marcamos 4 milímetros hacia acá. Nos vamos hacia este vértice y colocamos esa línea. Una vez que tenemos esto ubicado, podemos eliminar estas líneas. Esta línea no se verá, pues está detrás de este plano. Y lo mismo sucederá con la base principal extruida. Vamos a tener que recortar algunas de estas líneas. Esta línea no se observa, esta línea no se observa y esta línea tampoco se observa. Lo que se observa es un vértice acá. Ya casi estamos completados, falta desarrollar un poco esta parte interior y desarrollar este soporte en el lado derecho de la pieza. Para esto nos vamos a movilizar de acá una distancia de, sabemos que el espesor de la extrusión principal es 32, entonces debemos movernos una distancia de 12. Luego nos movemos hacia acá una distancia de 20. Regresamos a este punto y marcamos una distancia de 37 hacia arriba. 37. Esto va a estar oculto, sin embargo necesitamos ver qué sección del plano inclinado se va a observar, y lo que vamos a observar es únicamente esta porción de área. Nuevamente comando trim. Eliminamos estas líneas
y ya tenemos la porción que se observa ahí. Falta acá, nos falta detallar un par de planos que están paralelos a la vista superior, en este caso el borde que se observa acá, y también debemos verificar este plano interior y sus vértices, de manera que verificamos si a través del agujero frontal se va a observar o se va a apreciar parte de este plano. Entonces comencemos con la sección de acá, 5 milímetros, trazamos esta línea y con el comando recortar decimos esa línea va a ser visible hasta este punto. Ya tenemos ese plano. Ahora verifiquemos el plano interno de la pieza. Este plano interno está a 25 milímetros del centro del agujero, por lo que vamos a bajar desde ese centro 25 milímetros. Tiene un ancho de 35. Entonces buscamos el agujero interno, el centro de la parte interna. Vamos a desplazarnos 25 milímetros de acá. Vamos a desplazarnos una distancia de 17.5, que es la mitad de 35. Y recordemos que tiene un largo o un ancho de 22 milímetros. Observen que hay una porción de ese plano que sí será visible en este agujero, que sería esta que queda después de este espesor del agujero. Entonces con el comando trim, enter, cortamos acá y eliminamos estos dos trazos. Y ya tenemos completada nuestra vista isométrica. Yo estaba trabajando en la capa 0. Voy a seleccionar todo lo que es mi versión final del isométrico y lo voy a trasladar a la capa de contorno visible, simplemente para que se pueda observar después en el plano o en el espacio papel. Nos queda únicamente enviar esto al espacio papel. Para esto nos venimos al formato de preferencia, le vamos a dar en la capa en View, seleccionamos la capa en View, comando en View también, vamos a colocarlo del lado derecho del formato, y para lograr una escala adecuada, primero vamos a eliminar la imagen que introducimos para guiarnos, y desde el envío le vamos a dar Z. Utilicemos una escala real para ver qué tal se observa, y esa es una escala adecuada. Con esto finalizamos el desarrollo de la vista isométrica y ya podemos exportar a PDF en caso de que sea necesario, o bien podemos desarrollar también las vistas ortogonales en esta porción de el espacio papel.